Bueno, vamos a continuar a retomar el tema de los vectores, las variables de tipo vector, arreglos unidimensionales que venimos viendo. Vamos a hacer un ejercicio más, después vamos a agregar, en el primer de este ejercicio vamos a ver, agregar el concepto de acumulador, vamos a ver también el concepto de promedio, cómo sacar un promedio, y después vamos a pasar a un ejercicio final con procedimientos y funciones y arreglo y vectores. Vamos por esos pasos primero. Entonces, vamos a llamar a este ejercicio el de la unidad 7, ejercicio 4. Va a ser un ejercicio similar a lo que venimos teniendo hasta acá. En particular le vamos a agregar poca complejidad. Lo que vamos a hacer es un vector que nos permita un programa, un algoritmo que nos permita crear un vector de 6 posiciones, ingresarle un valor numérico en cada posición, finalmente sumar los números de todas las posiciones, hacer la suma y sacar el promedio total de esos valores. Entonces vamos a empezar de nuevo definiendo el objetivo del programa. Entonces es crear un vector, de nuevo arreglo unidimensional, que tenga 6 posiciones y permita ingresar 6 valores enteros. Finalmente, obtener la suma y el promedio de dichos valores. Bien, ese es el objetivo. Entonces, de nuevo, tenemos que crear primero una variable de tipo vector. Entonces, para ello, primero tenemos que definir qué tipo de datos va a contener. Digamos, vamos a llamarlo vecnúmeros para que quede bien claro de que se trata de un vector de números, y lo vamos a definir ahora. Pues ponemos definir vecnúmeros como entero. Bien, después tenemos que dimensionar el vector. Entonces ponemos dimensión vecnúmeros. Le vamos a poner 6. Como el objetivo de este programa, de este algoritmo, es sumar los valores que va a tener cada casillero del vector, sumar todos esos valores, los 6 valores, lo que vamos a tener es que crear una variable suma. Esa variable suma, sumar números enteros, da como resultado un número entero. Entonces vamos a poner suma, también declaramos suma. Y como también el objetivo va a ser sacar el promedio de esos 6 números, vamos a definir la variable promedio, definir promedio, la llamamos así, como le podemos poner real. Una variable de tipo número real. Puede tener comas, puntos decimales. Bien. Lo primero que vamos a tener que hacer, al igual que en los ejercicios anteriores, es pedirle al usuario que ingrese por teclado el valor de los 6 casilleros que debe contener números enteros. Para eso dijimos que lo ideal es usar un ciclo para. Entonces vamos a poner para i. Y acá aparece i, que es la variable de contador, la variable que va a permitir realizar el ciclo, los 6 ciclos. Entonces la vamos a declarar como entero. Entonces ponemos i. Para i le asignamos desde el valor 1, 0, vamos a poner 0, hasta el valor 5, hacer. Bien. Para esto vamos a pedirle al usuario, mediante un mensaje, que ingrese un número en cada posición. Entonces ponemos ingrese un, perdón, vamos a ponerlo bien, ingrese un
número en la posición, coma, y vamos a poner así, del vector de números. Esto también podrían ser notas, calificaciones, lo que uno quiera puede ingresar. Luego vamos a poner que leer vec números sub i. En cada posición va a ir colocando el valor numérico que haya ingresado. Una vez que ingresaron las 6 casilleros, es decir, del índice 0 al 5, vamos a hacer un recorrido del vector, que ya está lleno, ya está completo, para realizar, ir acumulando, por eso hicimos el concepto de acumular, de cada acumulador, en la variable suma el valor de todos los valores. Lo que convendría acá, en primera instancia, es a suma, darle el valor de 0. Entonces en 0 va a empezar y vamos a ir acumulando todos los valores que están adentro de los casilleros del vector. Para eso volvemos a hacer un ciclo para y desde 0 hasta 5 hacer, y acá vamos a hacer lo siguiente: a suma le vamos a asignar suma, que en principio vale 0, más el valor que haya en vec números en cada giro. ¿Sub qué? Sub i, porque en cada giro vamos a ir tomando el casillero correspondiente. Sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 y sub 5. Vamos a ir sumándolos. En suma va a quedar en definitiva la suma total de los valores. Para sacar el promedio es sencillo, vamos a hacer promedio, le asignamos la suma dividido 6, que es la cantidad de posiciones del vector. Por último vamos a mostrar la suma y el promedio de los valores. Entonces ponemos mostrar la suma de los números ingresados en el vector de números es de coma suma, y luego mostrar el promedio de los números ingresados en el vector de números es de coma promedio. Bien. Entonces tenemos que primero definimos un vector números, una variable suma y una variable i para manejar los giros del para. Luego declaramos la variable promedio porque pretendemos o queremos sumar y luego sacar el promedio de los números ingresados. Entonces la suma hay que darle necesariamente un valor inicial que es 0. Dimensionamos el vector en 6 posiciones que van a ir del índice 0 al 5. Luego hacemos un para que permite ingresar en cada posición de la 0 a la 5 un valor y lo vamos ingresando, vamos colocando, la computadora va leyendo y colocando en cada posición del vector el valor ingresado por teclado. Cuando termina este para, dando 6 giros, vamos a hacer un para que vuelve a recorrer el vector de 0 a 5 y lo que va haciendo es acumulando en la variable suma y acumula suma más lo que dé en ese casillero de cada giro. En el 0 será vec número sub 0, en el 1 será vec número sub 1 y así esto va a dar 6
vueltas y finalmente cuando termine vamos a calcular la variable promedio asignándole la suma dividido 6. Finalmente vamos a mostrar la suma de los números ingresados en el vector de números es de y imprimiremos el valor de suma. Y el promedio de los números ingresados en el vector de números es de promedio. Vamos a ejecutarlo. F9 dice ingrese un número en la posición 0 del vector, en la posición 0 del vector de números. Vamos a ingresar un valor, vamos a ingresar 10. Ingrese el número en la posición 1 del vector de números. Vamos a ingresarle 20. Ingrese un número en la posición 2, 30. Podemos ingresar un número en la posición 3, 40. Ingrese un número en la posición 4 del vector de números, 50. Ingrese un número en la posición 5 del vector de números, es el último ingreso, ya ingresaríamos los 6. Y ahora va a salir la suma. En teoría la suma tendría que darnos 60 más 50, 110 más 40, 150 más 30, 180, más 20, 200, 210. Vamos a poner Enter. Y dice, la suma de los números ingresados en el vector de números es de 210. El promedio de los números ingresados en el vector de números es de 35. El promedio es de 35. Es correcto. Porque sería como dividir 210 dividido 6. Bien, espero que se haya entendido este ejercicio. Vamos a hacerle un pequeño retoque. Supongamos que nosotros queremos sacar el promedio de notas de un alumno y sus notas son 6 durante el año y queremos sacar cuál es el promedio. Bueno, esto es muy parecido. Lo que vamos a hacer es, podemos poner vecnotas, vamos a ir cambiando los nombres. Vecnotas, suma lo dejamos igual, promedio también. Acá en el nombre vamos a tener que poner vecnotas, ya no vecnúmeros. Bien. Y acá empieza a dar errores en la medida que no conoce la declaración de vecnúmeros. Es vecnotas. Y acá también vecnotas. Y acá deja de haber errores. Lo que nos falta es ingrese la nota. Vamos a poner así, la nota número, vamos a poner número 0 no va a quedar bien, vamos a poner la nota número i más 1 para que nos ponga ahí la nota 1 del vector de notas. Ingrese, vamos a poner ingrese la nota número 1, entonces ahí ponemos 2 puntos y listo. Y acá vecnotas lee, va leyendo las 6 notas. Acá las acumula en suma. Acá saca el promedio y después dice, la suma de los números, de las notas, vamos a poner de las notas ingresadas, es de suma. El promedio de las notas ingresadas, vamos a poner, es de promedio. Exactamente igual. Y acá lo que podemos poner es crear un vector que tenga 6 posiciones y permite ingresar 6 notas. 6 notas de un alumno. Finalmente obtener la suma de las notas y el promedio final. Podemos ingresar también, podemos hacer el famoso si el promedio es mayor a, por ejemplo, podemos poner a 6, aprobó, si no, no. Bueno, eso lo podemos agregar también. Vamos a agregarlo al final. Entonces ponemos
para ir agregando más funcionalidad. Si promedio es mayor o igual a 6, entonces vamos a decir, mostrar, el alumno aprobó la materia si no, vamos a mostrar, vamos a ponerlo así, el alumno desaprobó la materia. Y ahí terminaría el ejercicio. Vamos a tratar de ejecutarlo. Siempre recuerden de grabar. Entonces podemos poner unidad 7, ejercicio 4, enter, bien, ponemos F9 y lo primero que vamos a hacer es ingresar la nota del alumno. ¿Qué nota le ponemos? Le ponemos un 9, muy buen alumno, después bajó un 8, de repente dejó de estudiar, se sacó un 2, de repente volvió a remontar un 4, un 5 y un 6. ¿Qué dicen? ¿Aprobó o no aprobó? Bueno, la suma de los números ingresados va a ser la suma, en este caso no tendrá tanta importancia, pero el programa lo da. Y finalmente nos dará el promedio y sabremos si este alumno aprobó o no la materia. Aparentemente yo diría que no. Vamos a ver. Miren, justito. La suma de las notas ingresadas es de 34. El promedio de las notas ingresadas es de 5.66 periódico. El alumno desaprobó la materia. Bueno, este fue un ejercicio más de arreglo unidimensional vector. Espero que lo vayan teniendo más claro. Vamos a hacer un video más con un ejercicio y después vamos a ver un ejemplo de matrices para que tengan un conocimiento básico de cómo funcionan estas estructuras de datos y luego pasar a otro tema. Bien, damos por finalizado acá esta grabación.